antes de empezar, los anuncios parroquiales. Va a haber un cambio porque pues algunos cursos tuvieron unas situaciones ahí, entonces el día viernes va a haber un cambio en la programación. ¿Cómo va a estar el viernes? De 9 a 10 nos vamos a reunir todos en el salón de microscopía, donde han recibido historiografía, para ver el proyecto integrado, sección A y sección B. ¿Sí? De 9 a 10. Porque después tienen laboratorio de microbiología los de la sección B. Ustedes se quedan en ese salón y vamos a recibir la del laboratorio número 1 de 10 a 12 y después ustedes se pueden ir. Ah, no, ustedes tienen fisiología, ¿verdad? Entonces no se van, sino que se quedan de 12 a 1 para la inducción del laboratorio de fisiología. ¿Sí? ¿Hasta que pasan las 4 horas ahí? Bueno, de ahí ya está ya todos tienen que estar matriculados, todos tienen que tener un grupo. Si no tienen un grupo o no están preasignados, nosotros, bueno, si no están preasignados, nosotros no les hemos colocado grupo. Pues si alguno tiene algún problema o algo, se acerca con nosotros, porque si no, no pueden abrir los documentos, no pueden hacer los ejercicios, no pueden descargar las tareas, porque todo se pone que ustedes tienen que estar asignados, ya sea al grupo A o al grupo B. Entonces, para que puedan tener acceso en sí a trabajar en la plataforma, tienen que tenerlo. Si alguien no tiene, porque no está preasignado, nos dice y nos acerca con nosotros. ¿Ok? Bueno, entonces empezamos con la parte, o seguimos con los conceptos básicos. ¿Ok? Hoy vamos a ver los tipos de patología que existen. ¿Ok? Tienen igual ahí su hojita, nombre, carnet. Ahí me gusta, antes de iniciar la siguiente clase, hacer como un breve repasito de la clase anterior, obviamente con preguntas. Entonces, yo les hago la pregunta y ganan el ticket si me contestan, ¿ok? Bueno, y las preguntas las van contestando en los primeros cuadritos que tienen ahí, ¿ok? ¿Listo? Bueno, a ver, antes de poner la pregunta. A ver, Jasmine, ¿qué son las lesiones básicas? ¿Cómo las definirías tú? Pueden ser lesiones que pueden estar presentes en varias enfermedades. Ok, pero algo más falta ahí en el concepto. Jasmine dice que son las lesiones que pueden estar presentes en varias enfermedades. ¿Qué le falta al concepto de Jasmine? Sheila. ¿Específica de una? Ajá, de una sola, ¿no? La básica. Que no es específica de una enfermedad. Ok, pero falta algo en el concepto. Son iguales. Se presentan de la misma manera, no importando dónde estén. ¿Ok? Lo principal entonces es que son lesiones que se presentan igual. No importa el órgano, el tejido, no importa ni siquiera el paciente, sino todo se va a presentar siempre igual. Siempre va a ser la misma lesión. ¿Ok? El chiste también es que ustedes puedan ir contestando antes de que conteste su compañero, y si hay que agregar algo, lo van agregando, ¿ok? En sí la hoja es para que ustedes apunten. Si ustedes quieren apuntar también cosas, como les decía en bio, si ustedes quieren apuntar cosas extras, la hoja yo no me molesto, ¿ok? Ah, no, sí, Isabel, perdón. Isabel, a ver. ¿Qué es una necropsia? ¿Cómo definirías la necropsia? Es una evaluación que se hace para buscar motivos de una enfermedad general. ¿Ok? Es una evaluación que se hace para evaluar pues, las lesiones, para poder verificar. ¿Qué le falta al concepto de Isabel? Tiene que ser un cadáver. ¿Vas a agregar algo más? A ver, espérame, ¿no? Listo. A ver, listo. Sistemático y debe tomar un orden. Exacto, debe ser sistemático para poder hacerla. ¿Algo más que podamos agregar a ese concepto? Es macroscópico. Es exacto. Es un estudio macroscópico. No va a haber nada, perdón.
No va a haber nada microscópico aquí, sino todo es macro, ¿ok? ¿Estamos? Sí. A ver, Dulce. ¿Qué presenta el siguiente paciente? ¿Es un signo o una lesión? Ahí nuestra caminera del dolor. Dulce. ¿Signo o lesión? Diría que tal vez signo, ¿Por qué? porque como había dicho usted, los pacientes no nos pueden hablar, pero nosotros podemos ver lo que Ok. sucede. Falta algo ahí para justificar. Mm, Wesley. Si lo tiene que dar una persona competente, un médico veterinario, lo puede asesorar, Ok. ¿Alguien le podría agregar algo más a lo que dijo Dulce y dijo Wesley? no tiene un daño, digamos, a superficial en la piel, digamos, no se ve como... No hay un daño en un tejido. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijimos que era un signo? Un signo es una manifestación, refleja que hay un problema en el paciente. No sabemos dónde exactamente, no sabemos qué lo está provocando, no sabemos qué tejido, como dijo Shiri, lo que está dañado, pero estamos viendo que algo no está normal, porque si ustedes se dieron cuenta, las ventilaciones de ese paciente no eran normales. Ustedes van a ver en fisiología cómo son las ventilaciones normales, cómo es esa frecuencia, pero él estaba demasiado rápido, había una hiperventilación de él. ¿Ok? Entonces sabemos que no es normal. Si fuese una lesión, entonces, lo que dijo Shirley, yo tendría que ver un tejido afectado. Si yo ya veo y digo, veo, bueno, digamos que se murió el paciente, veo la necropsia y veo que los pulmones había neumonía, entonces decimos, bueno, por eso puede ser que haya tenido problemas de disnea o problemas en la ventilación de él, ¿ok? Pero ya estoy viendo el tejido afectado. Aquí solo me está el signo, me está reflejando que hay un problema. Yo tengo que saber qué está pasando o averiguar qué está pasando, ¿sí? Bueno, Valeria, ¿por qué el veterinario no utiliza síntomas? ya que el síntoma es como más extendido y el veterinario usa signos para que sea una manera más rápida de algo más. A ver, Andrea. Porque el síntoma es lo que el paciente puede decir con sus palabras, es lo que tiene. Ok, el síntoma es lo que el paciente me puede decir, ¿sí? Él me va a decir si le duele. Entonces, por ejemplo, lo que les digo, en humanos, ustedes llegan a la consulta y él el doctor los empieza a tocar y le toca el hombro y le dice, ay, me duele, ¿sí? Obviamente el perro no les va a decir, me duele. Él va a tener una respuesta de tirarle la mordida, ¿ok? Entonces, pero ellos no nos pueden decir qué les está pasando. Entonces, por eso es que nosotros no utilizamos la palabra síntoma como término de nosotros. Va a pasarles, que van a ver ustedes literaturas, incluso colegas afuera que lo utilizan. Nosotros tratamos, por eso que ustedes se queden bien con esa idea de por qué no utilizamos síntomas o la palabra síntoma acá. ¿Ok? Por ahí me preguntaba ayer Ernesto, el concepto de síndrome. Decía que son el conjunto de síntomas y signos. Obviamente, y se acuerdan que yo hice la aclaración, no hay síntomas con nosotros, entonces el síndrome sería el conjunto de signos, ¿ok? En veterinario, ¿estamos? Bueno, entonces ahora sí empezamos con la parte de los tipos de patología. Ahí tienen ustedes un esquemita que tienen que ir llenando, tal cual está ahí tienen ustedes el mismo esquema, ¿ok? Tenemos patología. ¿Alguien sabe qué quiere decir o de qué vocablos viene la palabra patología? Logos no me van a decir, logos ya sabemos todos. El estudio de las enfermedades provocadas por un agente biológico. Bueno, también puede ser eso, pero nos vamos a lo más sencillo. Todavía no vamos a llegar tan amplio. No, está bien, este concepto está bien, solo vamos a irlo a un poquito más sencillo. Si vamos a vocablos... perdón, Luis. Enfermedad. Entonces, si nos vamos a vocablos,
Todas las palabras que nosotros tenemos en español vienen del latín o vienen de otros términos, normalmente es el latín, pero vienen del término patos, que quiere decir enfermedad, y lo que siempre todos tenemos, logos, que quiere decir tratado, estudio, etcétera, etcétera. ¿Okay? Si nosotros nos vamos tal cual a la palabra, lo que estamos viendo nosotros, podríamos decir que es el estudio de las enfermedades. Obviamente, todas estas palabras fueron hechas hace muchos tiempos, que han seguido utilizándose porque siguen refiriéndose, pero podemos dar, así como Eber, un concepto un poco más amplio de patología. ¿Ok? Entonces, en la parte de ARPA tiene un cuadrito que dice concepto. Brevemente escriban tal vez las ideas de lo que voy a colocar aquí o lo que vamos a platicar. ¿Ok? Antes de entrar a eso, a ver, ¿qué piensan ustedes? La patología, escriban ahí, ¿estudia animales vivos o animales muertos? Piensen ahí, escriban ustedes ahí, ¿qué piensan ustedes? Así rapidito. Ya, todos votaron. A ver, ¿estudia animales vivos? ¿Quiénes dicen que es solo vivos? ¿Quién dice animales muertos? Digo que los dos. Las dos, no tenemos tres pues. ¿Y las dos? Bueno, por lo menos estamos bien. La verdad es que sí estudiamos las dos, porque por eso vamos a ver que hay diferentes tipos de patología que nos van a ir ayudando. Obviamente la patología va a estar más enfocada pues, a la necropsia, a cadáveres, a lesiones, etcétera, etcétera, pero también vamos a ver que va a estudiar animales vivos. Toda la parte de los signos clínicos que ustedes están viendo, desde un pez hasta una ballena que ustedes quieren, van a presentar signos clínicos. La patología estudia los signos clínicos, ¿ok? Los exámenes que ustedes realizan de laboratorio es parte de la patología también. Entonces, por eso decimos que no va a estudiar solo animales muertos, sino animales vivos. Como les repito, es de mucha importancia la parte de la necropsia, sí, y de estudiar el cadáver, porque nos da mucha información, pero pues, vámonos a pensar, por ejemplo, en una producción porcina. Se nos murieron unos cerdos, hago la necropsia, diagnostico, pero ¿a quién voy a ayudar yo? A los otros que están allá, que todavía siguen vivos, a ellos les voy a dar un tratamiento, a ellos con ese diagnóstico y lo puedo dar. Entonces, al final, pues, estudiamos los dos. Esos animales que están vivos pueden presentar también signos. Entonces, por eso es que la patología estudia los dos. Como les decía, entonces, vamos a un poquito más específico, o más amplio, mejor dicho, perdón, el concepto de patología. Van a estudiar las alteraciones anatómico-fisiológicas. Ustedes ya saben la parte anatómica, cómo se debe ver, o cómo está estructurada. Lo fisiológico, ahorita lo están ustedes empezando a ver, cómo va a funcionar, pero pues ya más o menos tienen una idea de cómo funcionan los órganos, cómo funciona el cuerpo. Y lo que nosotros vamos a ver es cómo esa parte anatómica y fisiológica se pierde. Por ejemplo, vean aquí, tengo un hígado pues normal, de un color vino tinto, como se le dice. Ojo acá, ningún órgano normal es rojo. Eso que se le va quedando, ningún órgano normal es rojo. ¿Okay? Entonces, un color vino tinto, con una estructura más o menos normal y todo. Veamos el que tenemos a la par. El mismo hígado, digámoslo así, pero vean cómo cambia el color a un color amarillo, cómo cambia la forma que va teniendo. Parecía que se le agregó un lóbulo más, ¿sí? Incluso el tamaño, los bordes, vean que son como más redondeados el del amarillo que el de vino tinto, ¿sí? Tiene incluso, vean la parte de la coloración que está acá, ya está presentando otras lesiones que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, por eso decimos que la patología va a estudiar la parte anatomo-fisiológica. Tanto después también la parte física y química. ¿Por qué? Porque va a cambiar su función, ¿sí? Por ejemplo, el hígado, si está dañado de esa manera, ya no va a crear las transaminasas como debe ser,
ya no va a poder detoxificar al cuerpo como debe ser, ya no va a formar las proteínas, ya no va a metabolizar carbohidratos, ya no va a hacer todas las funciones que normalmente él debería hacer. Las enzimas que están ahí ya no van a actuar correctamente, etcétera, etcétera. Por eso, ya no solo nos quedamos con este concepto, sino ya nos vamos a uno más amplio, ¿ok? ¿Vamos bien? Bueno. Ahora entonces, ¿qué presenta esos órganos en ese cadáver? ¿Alguien? Necrosis, no. Hemorragia. Es muy buen ojo para ver una obstrucción, pero no presenta obstrucción. A ver. Hemorragia, Sara. Presenta hemorragias en diferentes órganos, ¿ok? Inflamación no la miro yo ahí. Más que todo miro esta parte de aquí, que son todo esto que ustedes ven acá, son hemorragias. Por eso les digo que ningún órgano normal es rojo. Si ustedes al describir un órgano dicen es de color rojo, están mal, porque eso quiere decir que hay hemorragia en ese órgano. ¿Okay? ¿Hematomas? Hematomas, sí puede haber, pero es lo mismo que pues una forma de decir hemorragia, ¿ok? Más técnico. Pero vean todo esto, hay hemorragias, ¿ok? ¿Quién va a estudiar ese tipo de cosas? La primera que nosotros vamos a tener es la patología general. Esa no tiene que copiar. Solo cuando aparezca el numerito, ustedes toman. Entonces, la patología general, si nos vamos al concepto, yo les marco lo más importante de la patología general. Estudia lesiones básicas. Lo que me dijeron ahorita. Lesiones básicas son las que se presentan de la misma manera en cualquier órgano. Veamos acá. Vean intestino. Esto es una hemorragia. Esto es otra hemorragia. Miremos la parte de aquí del vaso. Vean que también tiene la misma lesión de hemorragia. ¿Sí? Aquí hay otra parte de intestino. Parte también en la cavidad. También hay una hemorragia. Pero al final se está presentando de la misma forma en todos los órganos. Entonces, todas las lesiones básicas son estudiadas por la patología general. Entonces, yo les digo, un edema es una lesión básica, entonces, ¿quién la va a estudiar? La patología general. Una hemorragia, la patología general. Un infarto, la patología general. No importa si el infarto va a estar en miocardio, si va a estar en pulmón, si va a estar en intestino, en vaso, sigue siendo un infarto y es una lesión básica. ¿Qué va a hacer dañar la parte tisular. Todas estas lesiones básicas son resultados, obviamente, de que hay alguna enfermedad causando, porque no es normal que un tejido o un paciente tenga hemorragias. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, patología microscópica o patología celular. Estudia las lesiones básicas, pero las estudia desde otro nivel, desde ver la parte del núcleo citoplasma. O sea, yo ya voy a ver al microscopio cómo se ve esa lesión básica. En la patología general, yo lo miraba a nivel macro, la reconocía en el paciente, en el cadáver. Acá lo voy a reconocer, pero a nivel de microscopio. ¿Ok? Aquí ya entonces tenemos que utilizar diferentes tinciones. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que voy a ver núcleo citoplasma, yo puedo tomar la muestra, pero si no la tiño, ese núcleo, ese citoplasma, no se va a ver. ¿Okay? Entonces, tengo que utilizar tinciones, van a ver que hay diferentes, ustedes creo que están más acostumbrados, por ejemplo, a HE, pero hay otras distintas, hay tricrómicros, hay de plata, etcétera, etcétera. Entonces, vean acá. Esto que ustedes están viendo, no se preocupen, lo van a poder ustedes identificar más adelante, espero yo. Esto es edema, por ejemplo, miren. Esos son, ¿se acuerdan ustedes? ¿Ustedes ya vieron respiratorio en enfermo? No. Bueno, cuando lo miren van a ver que los alveolos, que son estas líneas que están acá, estos espacios de acá son blancos. ¿Sí? Porque es gas, es aire. Entonces se ven blancos. Cuando hay edema, esto se llena de líquido. Entonces cuando yo tiño,
ese líquido que está ahí, que es ultrasudado, tiene ciertos minerales, ciertas cosas que cambian el pH y hace que se vean de color rosado. Entonces, esto que está acá, ese edema, veo un poco de inflamación en los tabiques, porque veo células de defensa, veo que están engrosados, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes logren hacer al final de este semestre, que ustedes logren diagnosticar a nivel macro y micro, ¿ok? Pero no solo me va a decir que es una lesión básica, sino que la microscópica también me dice o me explica el por qué se está dando esa lesión. Por ejemplo, estamos hablando de edema. En edema hay 5 alteraciones. Ustedes van a tener un caso clínico que nosotros les damos, ustedes tienen que decir, este edema se está produciendo porque hay un problema a nivel de drenaje linfático, porque está sucediendo y entonces eso sucede acá, y la presión osmótica cambia tal cosa y hace todo eso, y eso es lo que nosotros queremos que ustedes hagan. Eso se le agrega a la microscópica, que ustedes sepan explicar el por qué se está presentando esta lesión. ¿Ok? ¿Vamos bien? Citopatología. Aquí va a estudiar las alteraciones morfológicas de las células. Y ustedes van a decir, pero lo mismo de acá es allá, ¿no? Vamos a ver cuál podría ser la diferencia. Vean esto que está acá. Ustedes que son histólogos, ¿qué tejido es? Urotelio, dice Luisa. A ver, ¿quién da más? Hígado. Ah, hígado, dice Luis Ángel. ¿Tejido? Sería como la parte del urotelio que está diciendo Luisa. Ok, esto no es ningún tejido, estos son células. ¿Ok? La micropatología, lo que va a estudiar, la patología microscópica, estudia en sí un tejido. Regreso al anterior solo para que veamos una cosa. Vean acá, ustedes al ver esto, sí pueden decir, ese es pulmón, porque están los tabiques, porque están los leucocitos, porque está no sé qué, y ustedes me pueden decir porque es un epitelio plano simple, porque tiene no sé qué, o sea, me pueden dar todas las características al ver esto, ¿sí? En la citología, yo solo veo las células como están, no puedo diagnosticar qué tejido es, pero sí puedo diagnosticar si estas células tienen la forma normal. Parte de eso es lo que vamos a ver en el proyecto integrado de lo de las estirpes celulares. Todos los órganos tienen un origen embriológico. ¿Se acuerdan ustedes del mesodermo, endodermo, ectodermo? Pues todas las células tienen un origen básico embriológico. ¿Ok? Todas esas células deberían verse de una cierta forma. La relación núcleo-citoplasma debería ser de una cierta forma. Por ejemplo, vean acá. Todas las células tienen la misma forma. Unas más grandes, unas más pequeñas. No debería ser así. En un tejido normal, yo tengo que tener uniformidad. Son células, pero deberían ser iguales. El mismo tamaño de núcleo todas. Incluso en algunas se ven nucleolos, miren. Se ven las formas distintas. Hay unas que tienen más coloración. ¿Por qué? Porque hay más mitosis. Entonces, lo que va a suceder es esa parte. Entonces, en la microscópica, yo estudio el tejido. En la citopatología, yo estudio células como tal. ¿Qué pasa? En la microscópica también voy a ver células, ¿ok? Pero lo estoy viendo en un total. Veamos acá. Digamos que yo tengo una casa. Mi casa es todo mi tejido. Tiene un techo, una chimenea, una casa, unas gradas, ventanas, arbolitos. Lo que ustedes quieran agregarle a su casa, eso es un todo. Pero si yo voy a estudiar la citopatología, yo solo voy a estudiar un pedacito de esto. Entonces yo agarraría y voy a decir, a ver, voy a agarrar un blog de mi casa y lo voy a analizar cómo está el blog. ¿Sí? Voy a agarrar la puerta y voy a analizar la puerta, cómo está la forma de la puerta. ¿Sí? Entonces la citopatología me va a estudiar
Sí la célula, solo la célula, más no cómo está posicionada histológicamente, y voy a identificar eso. ¿Me explico un poco? Bueno, no un poco, me explico mejor dicho. ¿Sí? Va. Conste pues. Bueno, y en la parte de acá, cuando hago microscópica, normalmente hago, son biopsias, son cortes histopatológicos, que también lo vamos a ver en el proyecto integrado, la parte de cortes histopatológicos, ¿ok? Ahora, patología sistémica. ¿Qué estudia la patología sistémica? La aplicación de las lesiones básicas en cada una de las enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener una cierta enfermedad, un moquillo canino, y voy a tener en ese moquillo canino, en esa presentación de enfermedad, varias lesiones básicas en diferentes órganos. Por ejemplo, el moquillo canino va a tener una presentación respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que va a estar afectado? Pues todas las vías respiratorias. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a estudiar? Un sistema como tal. ¿Qué sucedió en nariz, en cavidad nasal? ¿Qué sucedió en tráquea? ¿Qué sucedió en bronquios? ¿Qué sucedió en pulmones, en alveolos? Pero estoy estudiando un solo sistema, siempre presentando lesiones básicas, porque pueden haber hemorragias en tráquea, en bronquios, etc., pero es un solo sistema. Si fuera la presentación digestiva de moquillo, pues vamos a ver que lo que más va a estar afectado pues es toda la parte estómago, intestino, etc. ¿Ok? Si es una presentación nerviosa, pues puede haber problemas a nivel de nervios. ¿Me lo explico? Entonces vean aquí, voy a estudiar cómo se está afectando, pero a nivel de sistemas. ¿Ok? Esas lesiones básicas. Y ojo acá, cuando ya se presenta una enfermedad como tal. Si yo solo digo, hay una hemorragia, yo no puedo decir, es sistémica, porque me dijo que hay hemorragia en pulmones. No, ya tiene que haber. El moquillo ocasionó una hemorragia, en pulmones. Bueno, entonces sí, ya estoy viéndola como una enfermedad, en la aplicación de una enfermedad. ¿Sí? Patología clínica. Es el diagnóstico clínico de la enfermedad. Ayer hablábamos un poquito de del examen físico clínico. ¿Okay? ¿Qué voy a utilizar acá? En la clínica yo utilizo métodos de laboratorio para llegar a mi diagnóstico. ¿Cuál podría ser un método de diagnóstico? Hematología, por ejemplo. ¿Qué otra puede ser? Coprología. Orina. ¿Un raspado de qué, Luisa? ¿De piel? ¿Cultivos? ¿Piel? ¿Alguien ha hecho algo por aquí? ¿Biopsia? ¿Cultivos? La biopsia puede ser también. Cultivos bacterianos, cultivos pueden también ayudar. Todas las pruebas que yo realice para poder, para que yo pueda, ¿quién dijo? Luis Ángel, ¿quién fue? ¿Quién dijo cultivos? Liceo. Son todos esos exámenes que yo voy a hacer de laboratorio para poder diagnosticar. Ojo acá, la clínica me ayuda en animales vivos. ¿Sí? ¿Yo puedo hacer exámenes en animales muertos de los que estamos hablando? Sí. Pero cuando hablamos de patología clínica, estoy hablando de un paciente. ¿Ok? Tomé una muestra de sangre de un paciente, la llevé a analizar. Saqué muestra de sangre para bioquímicas, pero en un paciente, un animal vivo. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Esto está igual en su documento. Ahora, patología química. Estudia los componentes que se encuentran en los líquidos corporales por medio de métodos químicos, como por ejemplo va a medir las proteínas urinarias, la cantidad de glucosa, las transaminasas hepáticas, componentes químicos de la sangre. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Para poder medir todas estas, yo no puedo solo agarrar una hematología, por ejemplo, y llevarla y que mida cuántos glóbulos rojos. A eso yo no le agrego nada,
Si me mide, me hace la medición de glóbulos rojos, glóbulos blancos, cantidad de neutrófilos y todo eso, yo no le estoy agregando ningún químico o algo para que reaccione. Si yo ya quiero medir estas que están acá, yo tengo que agregarle algo para que la glucosa salga y reaccione que está ahí. ¿Me explico? Yo tengo que agregarle algo para que las transaminasas me salgan y me digan, están elevadas, están bajas, pero tengo que agregarle algo a esa muestra, ¿ok? ¿Me explico? Patología experimental es la que va a estudiar alguna enfermedad, alguna lesión, algo que tenga que ver con la patología, pero por medio de la experimentación. ¿De qué se apoyaría entonces la patología experimental, Fernando? Sí, como que del campo. O sea que si solo voy al campo puedo hacer patología experimental. Vengo a un laboratorio no puedo hacer patología experimental. Entonces, ¿ah? Estudios. Casi le tiras. Dime tu nombre, tu nombre sí no me lo. Jamie, Jamie. si es experimental, tiene que ser en base a la ciencia y, por ejemplo, utilizando el método. El método científico, ¿ok? La patología experimental va a trabajar por medio del método científico, ¿ok? Porque vamos a hacer un experimento. Por eso les dije, no solo en el campo. Yo puedo estar en un laboratorio y decir, bueno, voy a ver cómo están las células, me llevan muestras al laboratorio y voy a analizarlas, voy a ver qué está pasando en estas producciones, si es en ciertas regiones, etcétera, etcétera. Pero hago una hipótesis, es como la tesis, digamos, ¿ok? Si lo miramos en lo que están ustedes, es parte también como de la tesis. Patología macroscópica. Los cambios que suceden los cambios que suceden en un organismo, pero al hacer la disección sistémica. ¿De qué técnica se va a apoyar, Grecia? Si te está diciendo el concepto, que son los cambios que suceden en un organismo y que se pueden detectar por medio de una disección sistémica, ¿de qué se apoya la patología macroscópica? Grecia. Grecia. Exámenes, Luis Ángel, de la necropsia, ¿ok? De la necropsia se va a apoyar. Entonces, siempre que nosotros hagamos necropsia, vamos a estar utilizando la patología macroscópica. La macroscópica y la sistémica van de cierto modo unidas, porque al final, pues si yo estoy diseccionando, estoy haciendo una necropsia, también estoy haciendo un estudio sistemático. Entonces, al final, pues van de la mano estas dos. Patología molecular. El diagnóstico de las enfermedades, pero esta es por las alteraciones proteicas. Aquí tiene que ver ADN, ARN. Por ejemplo, algo que ustedes van a estar oyendo mucho, PCR. El PCR ayuda o es parte de la patología molecular. ¿Por qué? Porque me ayuda a estudiar el PCR la alteración genética que pueda causarme un virus, que pueda causarme ese virus en ese paciente. ¿Cómo está alterando su ADN o su ARN? ¿Ok? Entonces se utiliza, hay ciertos marcadores, ciertas cosas, ¿sabes? Eso ustedes lo ven in vitro. Entonces ahí vamos viendo cómo se va alterando eso. Estamos. ¿Tiene su nombre? Jimena. También puede entrar ahí, estudio de los genes. Todo lo que tenga que ver en la que tú estudies el ADN y ARN, cómo se está afectando por una enfermedad, patología molecular. ¿Sí? Luisa. ¿Puedes repetir lo que es el PCR? No, porque solo ven en mí. Lo del PCR. No, lo del PCR, yo no lo estoy explicando, ojo aquí, yo no lo estoy explicando a profundidad porque después no van a ir a hablar con las de micro y después me caiga a mí.
Solo estoy hablando así como sencillito. El PCR lo que hace es que ustedes toman una muestra, normalmente esas muestras son de suero. ¿Te acuerdas cuando la llevamos cuando llevaron la de caballos el año pasado? Parte de eso es por la patología molecular, porque cuando ustedes hicieron la de brucelosis y de anemia infecciosa, hicieron parte de esas pruebas a nivel molecular, cómo estaba cambiando ese ADN y para qué reaccionar. Igual pasa, por ejemplo, con BPC. BPC, PCR lo hace, hacen aquí la prueba en LAXA, ¿sí? De PCR, de BPC. Lo que hacen es que agarran el suero y ahí va a haber anticuerpos, van a haber cosas que van a estar cambiadas. Entonces lo que va a detectar es ese cambio en ADN o ARN que esté sufriendo la sangre o el organismo en su compuesto como la sangre. Algo así sencillo, ¿sí? Es más complicado, pero para que entiendan ahorita, ¿ok? ¿Sí? Bueno, entendimos entonces. Sacamos una hoja y hacemos el examen. Pues, yo les pongo, ahí está abajo tiene el cuadrito donde dice A, B, C, D. ¿Sí? Yo les pongo una imagen y les pongo una descripción. Y ustedes me dicen a qué patología la colocarían. ¿En qué patología la colocarían? De las que vimos ahorita, de las 9 que vimos. ¿Sí? ¿Estamos? Eso se pone en infierno. En infierno, en lo que ustedes creen que sea. Donde vamos a ver, pero ojo acá, no me interesa que lo tengan correcto. Quiero que entiendan algo y algo que siempre les decimos con la doctora. No tengan miedo de equivocarse. Ustedes están aquí para equivocarse. Ustedes están aquí para que nosotros los guiemos a ustedes a que aprendan a través de ese error, pero que aprendan. Entonces yo quiero que se arriesguen a contestar, aunque esté malo, arriesguense a contestarlo, ¿ok? ¿Sí? No tengan ese miedo. A ver, necropsia de un cerdo de engorde de 12 semanas de edad. ¿En qué patología? No lo digo. ¿En qué patología lo colocarían? ¿Sí? Colóquenlo ahí en el infierno, no me lo digan todavía, lo resolvemos siempre después. Y corrección, ustedes ponen si se equivocaron. ¿Ok? ¿Listo? El B. En la clínica toma una muestra de hematología a un golden de 5 años. ¿Ya? C. Observa al microscopio un tejido con hemorragia. ¿Listo? D. Toma una muestra de líquido, un edema, que se encuentra en la cavidad pericárdica. ¿Listo? Bueno. Pues empecemos. Ahora, donde dice corrección, si ahorita que damos la respuesta, ustedes se equivocaron, colocan a la par cuál es la correcta. ¿Ok? ¿Estamos? Darwin, Mr. Darwin, a ver. ¿Dónde dice corrección a la par? Bueno, corrección. Mr. Darwin. Necropsia de un cerdo de engorde de 12 semanas de edad. ¿Por qué? A la par donde dice características, ahí ustedes creen que justifican el por qué. ¿Por qué de edad? Porque se utiliza para la necropsia.
La macroscópica utiliza la necropsia, es una característica. ¿Qué más podríamos decir ahí? ¿Por? Hay una disección sistemática. Para traer cosas, ¿vas a agregar algo más? Eso es lo que Ah, ok. Entonces, voy a decir que esto, ojo acá, clave. Cuando solo les ponemos a ustedes en el examen, en el trabajo, estas cosas, solo que ustedes vean necropsia, ya saben que eso estaba haciéndose la macroscópica, porque es la que utiliza la herramienta, esa herramienta como parte de su diagnóstico. Kimberly, a ver, Kimberly. En la clínica tomo una muestra de hematología de un golden de 5 años. ¿Clínica por qué? Exámenes de laboratorio, ¿ok? Le estoy agregando algún químico. Entonces, por eso no es química, es clínica. ¿Sí, Miguel? Haciendo estudio hematológico para ver la concentración de glóbulos rojos y blancos. ¿Estás agregando al concepto o estás preguntando? No, lo estoy diciendo. Ah, ok. Sí, entonces lo que usted lo viene es cierto, estamos viendo la parte del estudio para ver tanto glóbulos rojos como glóbulos blancos, ¿ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Christopher. Observa al microscopio un tejido con hemorragia. Microscópica, ¿por qué? Porque pues, estamos viendo el tejido, no la célula. Estamos viendo todo un tejido que está sucediendo, ojo acá, una lesión básica. Porque si yo solo miro un tejido, como Christopher me dijo ahorita, estoy viendo un tejido, ¿sería patología o sería histología? Sí, entonces lo estamos viendo, un tejido, un todo, cómo está formado, su estructura histológica, pero con una lesión básica. ¿Ok? Lo que estoy tratando es de que miremos que se pueda aplicar que puedan aplicar ustedes el concepto. ¿Ok? A nosotros aquí en Pato no nos gusta que nos den los conceptos y solo nos los tarareen. Nos gusta que analicen, que piensen. ¿Ok? Cuesta. Bueno. ¿No? Yelena. Yelena, a ver, Yelena. Y la general, la patología La general, dices tú. Toma de muestra de líquido de edema que se encuentra en la cavidad fecal. ¿Todos de acuerdo con Yelena? Sí, no. A ver, Sheila, porque sí, no. Yo puse patología general y química. General porque es una lesión básica, un edema que se puede presentar pues, en diferentes órganos. Y química también porque es un líquido que menciona ahí, toma de muestra de líquido. Entonces para ya ver más a fondo ese líquido corporal. Ok. Está bien, yo la había puesto como química, pero lo que dice tanto Yelena como Sheila es correcto, ¿ok? También la podemos tomar como generar pues, una lesión básica en algún órgano, ¿ok? O tejido. ¿Alguna duda? No podría ser sistémica. ¿Ah? No podría ser sistémica. Puede ser también sistémica, porque está estudiando un solo sistema, podría ser también. Lo importante acá es como siempre les digo yo, lo que importa es cómo lo justifiquen. Si ustedes lo justifican bien, como les decía yo, puede ser que yo le haya pensado la pregunta como falso, pero si ustedes la justifican como verdadero bien, pues está bueno también, ¿ok? Entonces es parte de eso. Yo la Jenny. puse como, sí, Jenny, yo la puse como macroscópica porque al final pues ya hubo una disección ahí. Entonces, ¿Hubo una? Una disección ahí. Entonces ya puede ser como una necropsia. Puede ser también una parte de la... Sí, ahorita. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no haya quedado claro? No, bueno. Pasen sus hojas para las orillas. Y les recuerdo entonces, el viernes nos vemos a las 9 en el salón de microscopía para la inducción del proyecto integrado de fisiología y de patología, de histopatología